La semana pasada terminamos un poquito el tema este bueno, nos adentramos como en el gran bloque 2 de la teología que estamos tratando de adentrarnos, ¿no? Vimos el primer bloque que fue todo el tema del bautismo de Jesús en el Jordán y este segundo bloque era la relación entre el bautismo y la pertenencia a la iglesia, ¿sí? Y la primera parte que vimos fue un poco estudiar el elemento palabra o el elemento forma del bautismo. Hablábamos de la materia y de la forma. La materia es el agua y la forma son las palabras. Entonces analizábamos qué era esto de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y este tema de al invocar a la Trinidad, nosotros no solo eh, se nos invoca el nombre de la Trinidad, sino que pasamos a ser parte de la Trinidad, y de alguna manera nuestro ser también es como un matiz, eh, un atributo de Dios mismo. Eso es lo que terminábamos viendo la semana pasada. Y ahora nos vamos a meter en el trasfondo de esta fórmula trinitaria, ¿no? Sabemos que es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en el pasado e incluso todavía en algunos lugares, esta fórmula, en vez de ser monológica, es decir, que solo es una frase que dice el sacerdote o el ministro, era una confesión en forma interrogativa, ¿no? Dialogada. Había un diálogo, ¿no? ¿Crees en Dios Padre? Un poco lo que se hace cuando renovamos las promesas del bautismo, que se nos hacen ciertas palabras, ciertas preguntas y nosotros respondemos. ¿Y por qué? ¿Cuál era la lógica detrás de esta fórmula bautismal dialogada? En los orígenes, en la antigüedad cristiana, la fórmula bautismal no era monológica, sino que era dialogada. Y tenemos cientos de testimonios sobre esto, ¿sí? Que se nos muestra claramente en el bautismo de personajes importantísimos de la antigüedad cristiana, que su bautismo se hizo en forma dialogada, en diferentes manuales, bueno. Y generalmente las preguntas que se hacía a el catecúmeno en este momento tenían que ver con la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Igual como les digo ahora, cómo se hace cuando nosotros renovamos nuestras promesas del bautismo. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Y por eso la fórmula de mi respuesta es en singular, aunque la pregunta sea en plural. Porque en la renovación, pues el sacerdote o el ministro está preguntando a toda la asamblea, pero yo respondo en personal, porque yo no puedo, entiéndase, creer por el otro. Entonces, ¿creen en Dios Padre? Sí creo. No, no respondemos si creemos. Pues yo no puedo responder por la fe del otro. Puedo como hermano acompañar, pero no puedo responder por el otro. Entonces, estas preguntas que tenían que ver con la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, generalmente obviamente eran tres, una para cada persona de la Trinidad. em, Y vamos a adentrarnos en qué significado. Recuérdense que todo en el cristianismo es simbólico. ¿Qué quiere decir simbólico? No quiere decir como etéreo, abstracto. Quiere decir que nos remite a otra realidad. Que no solo nos habla de esta realidad concreta, sino que nos remite a otra. Esa es la realidad. Por eso nuestra fe es sacramental. Porque un sacramento es un signo que nos remite a otra realidad. Y no solo nos remite, sino que nos comunica de alguna manera esa realidad. Por ejemplo, el matrimonio cristiano, la unión entre un hombre y una mujer, ¿de qué es signo? Eso es un signo. ¿De qué? Pues de la unión de Cristo con la iglesia. Perfectamente, perfecto. Por eso no tiene sentido el divorcio. ¿Por qué? Porque de alguna manera el divorcio diría que la alianza entre Dios y la iglesia se rompe. Entonces no es simplemente, bueno, unas normas abstractas de la iglesia, es que tenemos que entender el sentido profundo de las cosas para entender el por qué. Bueno, entonces esta fórmula dialogada era un signo de algo, que no simplemente fuera una expresión que dijera el sacerdote, sino que involucrara de alguna manera a la iglesia en la persona del ministro
y al catecúmeno, ¿no? Era un diálogo entre el catecúmeno y la iglesia, de alguna manera. San Ambrosio, un padre de la iglesia del siglo IV, que de hecho él eh, influye mucho en la conversión de San Agustín, San Ambrosio tiene un tratado que se llama De Sacramentis, ¿no? Sobre los sacramentos. Y es una catequesis mistagógica. ¿Qué significa una catequesis mistagógica? Significa que San Ambrosio iba explicando qué significaban cada uno de los elementos de los distintos sacramentos, especialmente los sacramentos de iniciación cristiana. Él tenía una forma de... habían como dos formas de abordar el catecumenado. Una forma era no era explicar todos los elementos de la fe, pero sin explicar los ritos que se iban a celebrar eventualmente el día del bautismo. ¿Para qué? Para que luego, después del bautismo, se explicara qué era lo que se había hecho. Estas catequesis se llaman catequesis mistagógicas, es decir, explicar después de haber vivido el rito qué significaba el rito. Un poco, de alguna manera, lo que nosotros hacemos. Muchas veces, lo que cuando yo agarro y les explico la vigilia pascual y tal, ya todos ustedes han vivido la vigilia pascual, ya todos ustedes han recibido el bautismo. Todas estas catequesis que hemos hecho, en cierta forma, han sido catequesis mistagógicas, porque han sido, ¿qué significa el bautismo? Ese bautismo que ya tú recibiste, porque ninguno aquí está haciendo un catecumenado. Yo no estoy explicándole a gente que va a recibirlo luego. Es que de hecho ya ustedes lo recibieron y yo, de alguna manera, estoy explicándoles, desvelándoles ciertos misterios que algunos desconocíamos, ¿no? Entonces, para San Ambrosio, él prefería no explicar los ritos, sino hasta después. Entonces, un catecúmeno no sabía lo que iba a suceder en la celebración eucarística, ni en la iniciación cristiana. No sabía que iba a ser sumergido en el agua, no sabía que iba a ser untado con aceite, no sabía nada de esto. Y esto él lo hacía para que la novedad y la intriga impactara más profundamente en ellos. Esto ya lo hemos hablado. Era su retiro de impacto, de alguna manera, ¿no? Era como que los gestos le impactaran tanto que de alguna manera ellos se mantuvieran atentos durante toda la celebración, porque desconocían lo que iba a suceder. Y luego en la octava, esto ya lo he dicho muchas veces, pero yo repito para que quede grabado, en la octava de Pascua los neófitos, es decir, los recién bautizados, iban a la catedral. ¿Cómo iban a la catedral? ¿Vestidos cómo? A ver si alguien se acuerda. Los neófitos, pues tiene que ser de blanco, no me acuerdo. Con alba blanca. Y por eso se llamaba la semana. La semana. ¿Quién? A ver. No, pues no sé, blanca. No, bueno, sí, inalvis. Y no inalvis porque es alba. Inalvis es blanco, de blanco, ¿sí? Para que el obispo, ellos iban durante toda esa semana, todos los días, para que el obispo les explicara el significado de la celebración de los sacramentos que habían recibido. Bueno, eso, digamos, esas catequesis durante esos 8 días es lo que es el Tratado de Sacramentis, ¿sí? Había algún secretario por ahí anotando todo lo que Ambrosio iba diciendo y luego esto se publica como un tratado, ¿no? O quizás él lo trabaja después eh, y lo publica, ¿no? Entonces, recuérdense, entonces les explicaba, ¿no? Ustedes han sido sumergidos en el agua. Esto significa que ustedes han sido sepultados y co-sepultados con Cristo. Y luego, al salir de las aguas, han resucitado con Cristo, ¿sí? Les iba explicando cada uno de estos signos. Pero, y había esta parte, ¿no? Cuando eran sumergidos, de hecho eran sumergidos 3 veces. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. ¡Bum! Sumergidos. ¿Crees en el Hijo? Sí, creo. Y vuelven a ser sumergidos. Pero, ¿qué pasaba con los niños? Pues había una liturgia que es la liturgia mozárabe, que los padres eran los que respondían, como sucede hoy. ¿Y qué respondían? Que esto me pareció precioso, ¿no? Ellos no respondían sí creo, porque pues
el niño, estaban respondiendo en boca del niño y decían, lo que respondían era creerá, creerá. Me parece precioso, ¿no? Porque en el fondo hay como una promesa y una confianza en Dios, ¿no? De que la gracia del Señor se está derramando en el corazón de este recién nacido y que con su gracia este niño creerá. Es como una profesión de fe fuerte, ¿no? Decir, sí, este niño yo sé que él creerá. No porque, sino que está haciendo un acto de confianza en Dios. Si yo lo estoy aquí entregando, él creerá. Por la gracia de Dios, él creerá. Como les decía, en la época antigua y hasta la Edad Media, esta fórmula era dialogada. ¿Y qué significaba? Así como el ser sumergidos en el agua significaba ser sepultados con Cristo, ¿qué significaba esta fórmula dialogada? El credo nace vinculado al bautismo. Es de hecho el núcleo de la liturgia de la palabra del bautismo. De hecho, en su origen, la liturgia de la palabra del bautismo era el credo. Toda la parte de la enseñanza de la palabra era centrada en el credo. ¿Cuál es la esencia del bautismo? Es el sacramento de la conversión. ¿En qué consiste? El resumen bíblico del bautismo es Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Dejo de ser un ser aislado y paso a ser integrado en el ser colectivo Cristo. Y por lo tanto, para ser Cristo, sustituyo mi mentalidad por la mentalidad de la iglesia. Sustituyo mi forma de entender la realidad, la vida, por la mentalidad de la iglesia, que es este Cristo total. Y el principio y fundamento, digamos, el núcleo central de la mentalidad de la iglesia es el credo. Creer que Dios es Padre, que es todopoderoso. O sea, si queremos decir cuál es el resumen, cuál es el núcleo de la mentalidad de la iglesia, es el credo. Mi cuerpo se introduce en el cuerpo de la iglesia y por eso la confesión de fe es un diálogo. ¿Por qué? Porque el sacramento, en virtud del cual yo paso a ser iglesia, paso a ser Cristo total, supone un diálogo esencial. No puede ser algo que dice el neófito, es decir, yo quiero ser Cristo total, perdón, es algo dialogado. La iglesia te lo ofrece y tú lo tienes que acoger. No es simplemente algo que dice el sacerdote. Es el diálogo que hay entre el yo del neófito y el tú, que es Cristo Iglesia. Entonces, esto explica por qué la confesión bautismal no ha de ser algo que diga solo el sacerdote. Porque la Iglesia, a través del sacerdote, propone la fe, pero no la impone. Yo te bautizo. No, no, espera. ¿Quieres? ¿Quieres? A ver, no estoy diciendo que ahora que vayamos a un bautizo y lo bautizan a los niños así, no, no, así no es. No, sí, está bien, se puede bautizar así. Pero Pero a los padrinos o a los papás, ¿a qué vienen? sí, Así sí, les hay preguntan, un ¿a qué diálogo quieren ahí, para su hijo? hay un diálogo ahí, sí, y obviamente es un acto de libertad que la persona vaya. Yo lo que estoy tratando de explicar es por qué en el origen era en forma dialogada, que es lo que se trataba de salvaguardar, que hoy en día se salvaguardará de otra forma. Pero lo simbólico de todo esto es que en el rito mismo se salvaguardaba esta dimensión, que hoy en día se salvaguarda que tú firmes un acta, o sea, habrá otras formas. Pero lo interesante es que antes, en el rito, se custodiaban mucho estos símbolos. Por eso también la inmersión. No es que ahora como no hay inmersión no hay muerte, ¿no? Sí, sí, igual hay muerte, pero el símbolo era más elocuente. Te comunicaba algo más, evidentemente, ¿no? Y recuérdense, yo siempre les digo, en la antigüedad el hombre antiguo no trataba de definir a través de conceptos, sino a través de símbolos, de imágenes. ¿Por qué? Porque un concepto es reductivo. Si yo te digo, eh, si yo te quiero definir a una persona, no, es un ser
que tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene afectos, y tú me puedes decir, pero eso es una persona. O sea, sí, pero... Y yo en cambio te puedo decir, una persona es un bálsamo de descanso, donde yo encuentro paz y serenidad. Y tú dirás, bueno, ¿eso es una definición? No, pero una imagen me deja la idea como más amplia. No busco yo atrapar. Y no, yo sé lo que pasa aquí y lo atrapo. Entonces por eso buscaban expresarse a través de imágenes. ¿No? Cuando hablaban de que algo era fuerte, en vez de decir es fuerte, es sólido, te decía es una piedra. Entonces, con una piedra te decían mucho más que solo decir es fuerte, es sólido. ¿No? Una piedra es estable, ¿no? Una piedra viene de una montaña que tiene solidez, ¿no? O sea, como una imagen es mucho más elocuente. Y los antiguos que parecían como gente más cavernícola a veces, creemos que eran como más, resulta que tenían una sabiduría tremenda, ¿no? Vivían como en otra frecuencia sin tanto estímulo y eran capaces de una mayor contemplación y por lo tanto al ver una piedra no veían un obstáculo, sino que veían algo mucho más que nosotros, a veces, ¿no? Em, bueno, entonces este tema de que a través de la confesión bautismal dialogada, ¿no? Se ponía de manifiesto que la iglesia propone la fe, pero no la impone. Y el cristiano debe apropiársela, debe hacerla suya, debe acogerla. Entonces aquí se veía claramente, en esta fórmula dialogada, se veía mejor, digamos, o más claro, esta oferta de la iglesia y esta apropiación de la persona, ¿no? Esta libertad mutua. Y el credo, hoy en día, pasó a ser como una simple fórmula en primera persona, ¿no? Y que la decimos así un poco medio robóticamente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, bla, 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 bla. Muy bien. Se pronuncia casi, casi también a veces como si fuese el resultado de un análisis filosófico, ¿no? Una doctrina que no sabemos bien qué significa, eh, o incluso aquellos que sí sabemos lo que significa, parece que es algo que yo hago mío pero que la puedo tener en independencia de los demás. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y no dependo de nadie más para yo creer en esto. Y al perder esta estructura dialogada, se difumina la dinámica de recepción de la fe de la iglesia. Yo recibo una fe concreta, que es la fe de la iglesia. No es mi fe, que yo creo en un Dios que yo creo que es Padre. No, no. Yo recibo una fe, que es la fe milenaria de la iglesia, de la cual ahora yo participo. Mi fe no es independiente de la fe de la iglesia. Es como una prolongación de la fe de la iglesia. Mi fe emana de la fe de la iglesia. No soy un sujeto individual profesando una fe individual. Entonces, como se ve, esta fórmula dialogada contiene dos elementos. La fe que es un don, la fe que se te da, no que tú originas por ti mismo. Tú no eres la fuente de la fe se te da. ¿Y, y quién te la da? Ese es el segundo elemento. La iglesia es el sujeto que te antecede y te da la fe. Si la iglesia no me da la fe, yo no puedo creer. Y por eso yo como adulto acojo esa fe, me inserto en la fe de la iglesia y me hago un hijo adulto. Y puedo decir con los demás hermanos, Padre nuestro. No digo Padre mío. Entiendo que al insertarme y al acoger la fe de la iglesia y me inserto en ella, proclamo junto con mis hermanos que Dios es nuestro Padre. Y toda la oración del Padre nuestro es en plural. Danos.
nuestro pan. Perdónanos todo, porque estoy inserto en la fe de la iglesia. Entonces, ya entienden que imposible decir, yo soy cristiano, pero no creo en la iglesia. ¿Qué significa eso? Mm. Entonces, se advierte así que el credo solo tiene sentido como una verbalización del acto de conversión. Yo, porque estoy convertido, puedo decir, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. No es una fórmula que yo me aprendo y la digo como un lorito, sino que ante el proceso de conversión yo soy capaz de verbalizar esa conversión. El credo es la conversión hecha palabra. Entonces el credo yo solo lo puedo pronunciar propiamente, porque si no, mis palabras son vacías y por lo tanto no tienen raíz y por lo tanto no tienen razón de ser. Yo el credo solo lo puedo pronunciar cuando yo he hecho un acto de entrega al Hijo de Dios crucificado. Cuando yo vivo, o por lo menos quiero vivir, según lo que estoy profesando. Por eso se dice profesión de fe. Vamos a profesar nuestra fe. Yo profeso mi fe porque yo vivo o quiero vivir con respecto a lo que estoy proclamando. Entonces, hay quienes han sentido la tentación de pensar que el credo es como una fórmula medio complicada, que nadie entiende, entonces vamos a simplificarla, vamos a hacer como spots publicitarios más entretenidos o más sencillos, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Y les estoy hablando de teólogos importantes que han intentado como, ¿por qué tenemos que seguir diciendo el símbolo de la fe de los primeros siglos? Y hagamos una cosa más sencillita, más cortita. ¿Por qué tenemos que proclamar palabras que fueron redactadas en el 325? O sea, en buen plan. Estamos en el 2026, actualicemos un poquito la cosa para que se entienda mejor. Entonces, en vez de decir creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Dios que es lindo, que es bueno, que me abraza, que me quiere. Creo en el Hijo, que es mi amigo, que es buena onda, ¿no? Y no. Pero resulta que el cristianismo primitivo está convencido de que el credo es algo que uno no puede entender a la primera, sino que para llegar a entender de verdad lo que significa este credo, hay que hacer un proceso largo de años, que se llama catecumenado. De hecho, el contenido del credo solo se le daba a conocer al neófito al final, ¿se acuerdan? En el momento de la iluminación, es decir, después de los 2 años de catecumenado se les hacía la entrega del credo, en esa ceremonia que se hacía, en donde ellos escuchaban por primera vez cómo la comunidad cristiana profesaba su fe. Entonces, ellos no tenían miedo en que esto era difícil de comprender, sabían que esto era difícil de comprender. No solo de comprender, sino de vivir. Y no tenían miedo a esto. No querían hacer spots publicitarios sencillos para que la gente rápidamente... No. Bien, esto con respecto a la fórmula de fe dialogada. Ahora, el presupuesto de una fórmula de fe dialogada, es decir, para que pudiera llegar el catecúmeno a profesar la fe de esta forma, necesitaba un proceso previo, que es precisamente el catecumenado. Entonces vamos a adentrarnos un ratito en el tema del catecumenado. ¿En qué consistía? No voy a explicar qué hacían cada vez que se reunían durante esos 2 años. Eh,
porque ha ido variando, sino cuáles son como los pilares del catecumenado, ¿no? En esa época. Primero, para entender la necesidad o no del catecumenado, porque hay gente que dirá, bueno, pero bauticemos y sin necesidad de catecumenado, ¿no? El catecumenado, como hoy en día se hace, puede hacerse o antes o después. Estamos totalmente a favor del bautismo de niños, apenas nazcan. Pero lo que no estamos a favor es que no se haga un catecumenado, sea después o sea antes. Es decir, un catecumenado propiamente con esa palabra sería antes, pero digamos, el proceso de desplegar toda la belleza y toda la profundidad de la fe, hay que igual hacerla. Y no solo durante la etapa de la preparación a la primera comunión, sino durante toda la vida, que es lo que un poco ustedes están haciendo, ¿verdad? Y todos esperemos que estemos haciendo. Entonces, hay una cuestión previa que hay que aludir, que es ¿cuál es la relación entre la fe y el amor? Y la pregunta ¿es necesario amar para creer? Y es verdad que el amor parece que viene después de la fe, es como su fruto. Parece que no hay amor antes de fe. Primero tengo que creer y luego amo, pero en realidad el amor no solo viene después, sino que viene antes, ¿no? Yo tengo un encuentro eh, que me hace como querer conocer más a Dios. Entonces, la respuesta católica es que para creer hay que amar. Sin amor no hay fe. Para llegar a creer hay que amar y por lo tanto, para llegar a amar tengo que conocer. Entonces, el proceso propiamente sería conocer, amar, creer. Yo llego a creer en alguien, piensa en una relación humana. Yo creo en ti cuando ya te amo, cuando te conozco y te amo, yo puedo creer en ti, puedo confiar en ti. Entonces la fe presupone el amor. Es verdad también que el amor es fruto de la fe, también es verdad. Pero también es verdad que el amor es previo a la fe, el amor todo, el amor está por todas partes, ¿verdad? Em, Está el famoso refrán español, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero en este tema es también es verdadera la proposición contraria. Corazón que no siente, ojos que no ven. Yo no voy a ver a Jesús en la Eucaristía si yo no lo amo. No voy a ver que Él siempre está presente y nunca me falla si yo no lo amo. Entonces, las verdades de fe solo se pueden entender en la medida en que se ama. Por eso, Benedicto XVI dice que el centro de nuestra fe es un encuentro vivo con la persona de Jesús. Si yo no he tenido un encuentro de amor, un encuentro personal, es muy difícil que yo crea. Yo no voy a creer porque las ideas me hacen sentido, porque tienen una lógica intrínseca, sino porque yo me he encontrado con Jesús. Entonces, esta precisamente es la esencia del catecumenado. Sin amor no hay fe. Entonces, yo no puedo llegar a profesar la fe en el bautismo, cuando yo me vaya a bautizar, si primero no he llegado a amar a Dios. Y por lo tanto, el catecumenado es precisamente aprender a amar a Dios, para al final del camino llegar a poder profesar la fe. Entonces, la fórmula bautismal, que propiamente es un credo dialogado, presupone un largo proceso de aprendizaje. Entonces, obviamente, el catecumenado no es solo aprenderse un texto de memoria, ni siquiera es solo entenderlo, sino que se debe ir ejercitando a la persona para que tome una orientación existencial, para que viva de acuerdo a esto. ¿Qué pasa? Que yo solo voy a entender estas palabras en la medida en que empiece a caminar por el camino que esta palabra señala.
es como decirlo, ¿qué ejemplo se me viene? Mm, sí, no sé, a ver, un ejemplo muy pobre, pero cuando alguien te dice, no, es que a mí no me gusta esta comida, ¿pero cómo sabes que no te gusta si no la has probado? Mm, primero lo tienes que probar. Y tú, que si la has probado, tienes plena certeza de que si la pruebas le va a gustar, le va a hacer bien. Si no empiezo a caminar por el camino que me propone esta palabra, no voy a poder avanzar en el entendimiento, en el significado de esto. Es como un camino que se va esclareciendo en la medida que voy avanzando. Y por eso, para avanzar el camino se necesita al menos un mínimo de confianza. Es decir, es esta imagen que pone em, el Papa Francisco en su primera encíclica que se llama Lumen Fidei, que en realidad es una encíclica a dos manos con el Papa Benedicto XVI. Está Lumen Fidei y él pone la imagen de que la fe es como una pequeña lamparita que te ilumina el siguiente paso. No son unas luces largas de auto que ya tú ves. No, no. O sea, te ilumina el siguiente paso. Para que te puedas seguir iluminando el resto del camino, tienes que dar el paso hacia lo que ves. Por lo menos ves el siguiente paso, que sé que no me va a caer, lo doy, pero no me está mostrando todo el camino. Y al avanzar me va a seguir iluminando el siguiente paso y el siguiente paso. Y es como algo muy de poco a poco. Pues lo mismo, el catecumenado es como un ir caminando con esa lucecita poco a poco. Y va desvelando el sentido y va desvelando em, la belleza de vivir con Dios en la medida en que voy avanzando. Entonces el catecumenado solo tiene sentido si la fe depende del amor. Porque si la fe depende simplemente de una intelección, es decir, de algo que yo entienda y me cierre lógicamente, el catecumenado no tiene razón de ser más que como una clase teórica a impartir o a leer. Pero el catecumenado no es una clase teórica, por lo tanto la catequesis no es una clase teórica. El catecumenado es un camino existencial. ¿Para qué? Para poder yo llegar al momento del bautismo a poder hacer la confesión de fe, que es parte constitutiva del sacramento. Porque no depende solo que, recuérdense, la fórmula de fe dialogada no depende solo que el sacerdote lo diga, sino que yo lo acoja. Entonces, como no puede haber bautismo sin fe, no puede haber fe sin catecumenado, porque tiene que haber una preparación. Entendido como el catecumenado, siempre entendido como un camino existencial de purificación del corazón. Aquí tenemos el problema del bautismo de niños. No se preocupen, que para eso está la fe de la iglesia, ¿no? La fe de la iglesia suple, digamos, alcanza la fe del niño. O sea, eh, la fe de la iglesia abraza al niño, que ahora en este momento no es capaz de hacer por sí mismo una profesión de fe, lo hace la iglesia por él como miembro de la iglesia, ¿no? Él que no tiene libertad, no podemos decir lo mismo. No, bueno, una persona que no se quiere bautizar lo agarro dormido y lo bautizo, ¿no? Un adulto. No, porque esa persona ya es capaz de hacer un acto libre. Pero una persona que no es capaz de hacer un acto libre, y esto se prolonga también a personas enfermas, incapaces de tomar una decisión, una decisión libre, la fe de la iglesia los abraza, digamos, suple su carencia temporal en un niño o perpetua en una enfermedad. Porque si no, tienes el problema de que entonces las personas todas estas preguntas se las hicieron, ¿no? En la Edad Media. ¿Qué pasa con una persona que no es capaz de una decisión? No es capaz, entonces no se puede bautizar, no puede recibir ningún sacramento. Hay sacramentos que no pueden recibir, por ejemplo, no pueden casarse. Personas que no tienen voluntad no pueden casarse.
pero sí pueden recibir el bautismo. ¿Y cómo? Bueno, todo esto se profundizó mucho en la Edad Media, en la escolástica y muy interesante, pero no vamos a entrar en esto. Entonces, el sacramento no es una realización de un acto litúrgico, sino que es parte, es el final de un proceso, de un largo camino que exige el trabajo de las facultades del hombre, su entendimiento, su voluntad, su corazón, en el fondo porque el hombre se está entregando. Bueno, ¿cómo era el catecumenado en la iglesia antigua? Tenía tres componentes, ¿sí? En primer lugar, sin lugar a dudas, existe el elemento, el primer elemento es el elemento de la instrucción, es decir, un proceso de aprendizaje en el que se meditan y asimilan los contenidos de la fe cristiana. Se les enseña el Antiguo Testamento, se les enseñan las tipologías, se les enseña cómo esto se cumple en Cristo, ¿sí? Se reflexiona sobre la fe y cómo esta fe da respuesta a los problemas humanos. Pero esto no solo es una enseñanza doctrinal, es decir, el único elemento no es el doctrinal, no es el de la instrucción. Hay un segundo elemento que es el de la formación moral. ¿Por qué? Porque sin conversión del corazón no puede haber fe. La formación moral no es que te digan una serie de normas morales que tienes que cumplir, sino que es esta orientación existencial, ¿no? Este nuevo camino, esta nueva forma de vivir, este estilo de vida convertido. Y en la antigüedad se explicaba esto de dos formas. O, perdón, voy a cargar la computadora, si no se me va a apagar. Espérenme un segundito. La formación moral, este camino de conversión, se enseñaba a través de dos formas. Una primera forma que era la decisión de las dos sendas, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento se dice mucho, ¿no? Toma el camino de la vida o toma el camino de la muerte, ¿no? El camino de la vida es vivir conforme a la voluntad de Dios, todo esto, el camino de la muerte es vivir conforme a los propios criterios, ¿no? Estas que eran las famosas dos sendas, ¿no? Que Jesús lo retoma, ¿no? Está el camino estrecho y el camino angosto. Bueno, en el fondo, en el Antiguo Testamento siempre hacen referencia a estos dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Lo dice mucho, por ejemplo, en el Deuteronomio. Pero también estaba otro esquema que sigue el esquema de los 10 mandamientos, ¿no? De las tablas de la ley. Entonces, esta era la forma de enseñar cómo, cómo había de vivir el cristiano, ¿sí? Entonces, primer elemento, la instrucción. Segundo elemento, la formación moral, es decir, esta conversión de vida. Y el tercer componente, que es fundamental, que es reconocer que este camino no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos de la ayuda de Dios, de su gracia, y por eso el tercer componente son los exorcismos. ¿Qué significa estos exorcismos? Es que la iglesia ayuda a los catecúmenos en su camino, sabiendo que la iglesia no tiene esa capacidad por sí sola, sino que la recibe del Señor a través del sacramento y de la palabra. Estos exorcismos era la gracia que la iglesia va concediendo al catecúmeno para que el catecúmeno pueda ir haciendo esta conversión de vida y esta nueva orientación existencial. Y entonces, estos son los tres pilares del catecumenado: formación doctrinal, vida moral y exorcismo, es decir, toda la parte de la gracia, los auxilios de la gracia que se iban dando para que este catecúmeno no era simplemente un trabajo de la voluntad, era una gracia, eran gracia que el Señor iba dando para que el catecúmeno pudiera ir renunciando a su antigua forma de vivir e ir recibiendo una nueva forma de vida. Entonces, como vemos, el catecumenado no se reduce a una instrucción o a una toma de decisiones, sino que es el Señor que está actuando. Es decir, la conversión se nos presenta como un don.
El Señor es el que nos puede dar ese don de convertirnos en contra de otros poderes que nos esclavizan. El Señor con su gracia reina y triunfa, ¿no? Voy a entrarme en esta distinción que me parece interesante para poder entender la diferencia entre lo que es una catequesis, o sea, porque me podrían decir, bueno, Mari, pero entonces ahora, ¿qué es la catequesis? ¿Cuál es la diferencia con, no sé, el querigma? ¿Cuál es la diferencia con la homilía? ¿Es la homilía una catequesis? ¿Con la mistagogía? ¿No? Todos estos son como ámbitos de instrucción de la iglesia, donde la iglesia enseña a los fieles. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Primero, el querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es un primer anuncio, es un primer momento en donde se le dice a la persona, Cristo ha muerto por ti en la cruz, te ha salvado de tus pecados y por su resurrección te promete la vida eterna, ¿no? Se le hace se le manifiesta, se le anuncia a la persona la realidad de un Dios que se encarna para salvarnos. En el fondo es la proclamación del misterio pascual. Y esto se hace en un primer momento. Cuando se encuentra con una persona que no conoce a Dios, yo no le voy a llegar y le voy a decir eso de buenas a primeras, pero sí es ir conociendo a la persona, que la persona vaya agarrando confianza y eventualmente esta persona me empieza a contar su vida y yo le puedo llegar a un momento a decir, ¿sabes? Yo me acuerdo una vez que me pasó, hace años, me fui a Grecia con un grupo de universitarios. Este viaje a Grecia fue un viaje de académico y a mí me invitaron ahí. Y entonces, en este viaje académico, pues fuimos a muchos lugares en Grecia hermosos. Y yo me acuerdo que yo tenía la edad casi de los universitarios, pero yo iba un poco como de parte de los encargados. Yo iba con muchísima inseguridad, yo tendría 23 años y los demás tenían 20. Entonces yo estaba como muy insegura de todo, pero bueno, ahí estaba. Y me acuerdo de un momento en donde una chica que no estaba bautizada me empieza a hacer preguntas. Yo no sé por qué me empezó a hacer preguntas. Estábamos en pues obvio, un viaje académico, también entramos a una iglesia bizantina y de lo que yo sabía, que en ese momento no era mucho, la verdad, le digo, mira, ¿entiendes esta foto? Bueno, esta imagen, bueno, qué sé yo, no sé qué le dije. Y la chica me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, dime. "Em, yo quiero conocer a ese Dios en el que tú crees. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, yo quiero conocer ese Dios en el que tú crees. Yo no, como que te veo que cuando hablas de Dios, eh, para ti es alguien importante. ¿Quién es Él? ¿Sabes? ¿Qué crees tú, no? Y ahí le hice el anuncio del querigma. Le dije, pues fíjate que yo lo que creo es que Dios hizo hombre, ¿no? Y se lo expliqué, ¿no? Eh, Uno no llega y proclama el querigma de la nada, ¿no? Tiene que haber como una cierta relación para poder proclamar el querigma. Pero bueno, eso es como un primer anuncio. Pero luego, ¿en qué se diferencia esto de la catequesis? La catequesis se diferencia porque es íntegra. Es decir, el querigma no es íntegro, proclama el misterio pascual. Pero en cambio, la catequesis instruye sobre la totalidad de la fe. Pero precisamente como instruye sobre la totalidad de la fe, es más básica. Es decir, básica en el sentido de base, de que pone las bases. Se limita en establecer los puntos esenciales. Y en cambio, la homilía o estos momentos de formación más especializada desarrolla y explicita los puntos esenciales de la fe. O sea, vamos más a fondo en ciertas cosas. Entonces, una persona que dice, no, pero es que yo voy a misa diaria y yo escucho la homilía, esa es mi formación de fe. O sea, sí, bien, pero, pero hay que formarse. No, la homilía no es una catequesis. No busca formarme en todos los elementos de la fe. Busca quizás en algún punto de algunos temas.
Y luego, otro elemento son las catequesis mistagógicas, que es esto de revelar el significado de ciertos, eh, de los ritos litúrgicos, ¿sí? El catecumenado de la iglesia del siglo IV, es decir, en los años 300, tenía cuatro etapas. La primera etapa era una persona que era candidata. Las candidatas, los candidatos son personas que han escuchado el querigma, lo han acogido con cierto interés, pero todavía no han tomado la decisión de bautizarse. Son como simpatizantes. Son personas que todavía no conocen mucho las cosas relativas a la fe y a la vida cristiana. Una segunda etapa eran los catecúmenos, que son personas que ya han tomado la decisión de bautizarse. Y había un rito precioso, que ya yo se los he contado en otra ocasión, pero este no se los he contado, que era el rito de la sal. Se les daba un poco de sal a los catecúmenos cuando entraban al catecumenado. En el mundo oriental, la sal es signo de hospitalidad. De hecho, cuando llegaba un huésped, se le ofrecía un poco de sal y éste la tomaba. Era un signo de hospitalidad, de te recibo en mi casa. Con este rito, lo que se simbolizaba con el catecúmeno era que él ya no era un extraño para la familia de Dios, sino que era un huésped. Es decir, el huésped es un estado intermedio entre un extraño y alguien de la familia. Todavía no eres alguien de la familia, pero ya eres un huésped. Pero en el mundo oriental, al huésped se le defendía si le llegaban a ofender al huésped o lo llegaban a atacar. Había una obligación moral de poner en riesgo la propia vida para defender al huésped. Este era el nivel de acogida que hace la iglesia de los catecúmenos. No es un extraño para la iglesia. Los niños de las familias cristianas entraban directamente en esta segunda fase. No pasaban por candidatos, sino que entraban directamente a catecúmenos. En el siglo III da la impresión que había casos de bautismos precipitados, pero en el siglo IV parece que se da todo lo contrario y el catecumenado se prolonga indefinidamente. De hecho, uno de estos casos es Constantino. Constantino prolonga indefinidamente eh, su bautismo. Y por eso existía en la Epifanía, es decir, el 6 de enero, una llamada que se hacía en la catedral a fin de que se inscribieran para la preparación inmediata del bautismo. Se les proclamaba, bueno, los que ya están listos, vamos a inscribirnos para que se bauticen, ¿no? Y por último, la tercera fase, que era la fase de los competentes, es decir, los que ya se habían inscrito para el bautismo, los catecúmenos que ya se habían inscrito para y eran los que estaban en la preparación inmediata. ¿Y cuál era esa preparación inmediata? Pues la liturgia cuaresmal. La esencia de la liturgia cuaresmal es el catecumenado. Es decir, mm, este desarrollo que se hace del catecumenado de la liturgia cuaresmal va muy unida al catecumenado. Y especialmente el ciclo A, esto de las tentaciones. Por eso, eh, o sea, recuérdense, los competentes son los que ya se van a bautizar en la vigilia pascual. Y era un tiempo de ruptura completa con las costumbres paganas y de iniciación en las costumbres cristianas. Por eso nosotros también en la cuaresma hacemos como una renovación de esto, ¿no? Volvemos como a renovar todo y decir, por eso me desprendo, por eso, pero no como un paréntesis, sino como una renovación. La cuaresma no es un paréntesis. Bueno, dejo durante la cuaresma el dulce. Dejo durante la cuaresma, dejo de criticar, pero cuando acabe la cuaresma, prepárense porque voy a volver a criticar a full. No,
no sería el propósito. Por eso los propósitos de Cuaresma van unidos a una conversión, no es un paréntesis. Es un momento que yo veo que el Señor me está llamando a esta conversión, me está llamando a mayor tiempo de oración, pero no para que cuando se acabe la Cuaresma deje de rezar, ¿no? Por eso hay que ver bien estos propósitos de Cuaresma. No se trata de dejar de hacer cosas simplemente porque sí, sino que esto me lleva a una conversión de vida. Y por eso el primer domingo de Cuaresma siempre se leía y se lee el Evangelio de las tentaciones de Jesús, porque Jesús estuvo en el desierto 40 días y de alguna manera esto nos anima al duro combate de los 40 días del catecúmeno contra el demonio, ¿no? Y nosotros, ya cristianos, a volver a convertirnos, ¿sí? Y por último, la cuarta etapa, que es la etapa de la mistagogía, que era después de la vigilia pascual, que era cuando se explica el sentido de los ritos de la vigilia pascual. Se van explicando detalladamente. Y en aquella época siempre se explican los ritos partiendo del Antiguo Testamento, haciendo una lectura tipológica del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama la cuarta? Mistagogía. Hoy en día los sacramentos están en crisis. Y nos tenemos que preguntar cuál es la raíz más profunda por la cual los sacramentos están en crisis. Yo no podría decirlo, pero Ratzinger, que gran teólogo, gran papa, nos dice que él cree que los sacramentos, bueno, nos dijo que él cree que los sacramentos están en crisis porque ya no sabemos leer el Antiguo Testamento, porque hemos perdido la tipología. Y sin la tipología, la vigilia pascual es inentendible. Solo desde el sentido, solo, la Biblia Pascual solo tiene sentido desde una lectura tipológica del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que él dice que la crisis sacramental está en cómo entendemos e interpretamos la Sagrada Escritura. Si no hacemos esta lectura tipológica del Antiguo Testamento y cómo se cumple en el Nuevo Testamento y cómo, digamos, lo actualizamos a través de los sacramentos, no se entiende nada. Y por último, lo último que vamos a ver hoy, en estos 3 minutitos que nos quedan, son lo que había prometido, ¿no? Este tema de la relación entre el bautismo y la fe. ¿Cómo logra el hombre la justificación? ¿A través del bautismo o a través de la fe? ¿El bautismo me salva o me salva la fe? ¿Qué me salva? ¿Cómo conciliar? ¿Qué me salva? ¿La fe sola? Yo creo y sin bautismo me basta. No, con tal de que yo sea bautizado, ¿me basta? ¿O es la unión entre la fe y el bautismo? Para Ratzinger no hay contradicción entre la tesis que dice que la justificación es por la fe y la tesis que dice que la justificación es por el bautismo. De hecho, el mismo Pablo lo dice en dos de sus cartas. Dice, por un lado, ¿no? El hombre se justifica por la fe, y esta es la gran, digamos, frase que toman los protestantes para toda su, su teología de la justificación por la fe. Y en cambio, de hecho, en la misma carta que es Romanos, en Romanos 3:28 dice, sostenemos que el hombre es justificado por la fe, es decir, es salvado por la fe. Pero en Romanos 6:7 dice que el hombre es liberado, es decir, es salvado por el bautismo. ¿Qué pasa? Recuérdense, la fe supone un cambio de mentalidad. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Muero a mi vieja forma de pensar, a mi vieja mentalidad y hago mía
la mentalidad del ser colectivo Cristo, es decir, de la mentalidad de la iglesia. Por lo tanto, la fe no es una elaboración mía, no es yo decido creer abstractamente en quién sabe qué, sino que elijo creer en aquello que me propone la fe, la iglesia, y me incorporo en la iglesia. Y esa incorporación en la iglesia tiene lugar en el bautismo. Por lo tanto, no hay contradicción entre fe y bautismo. ¿Qué me salva? Porque la fe tiene unos contenidos concretos, que es la fe de la iglesia. Y para incorporarme a la fe de la iglesia es necesario el bautismo. ¿Qué pasa con aquellas personas que no llegan a bautizarse por cualquier razón? Hablamos de los tres posibles bautismos. El bautismo de deseo, que es posible en personas que se están preparando para bautizarse y mueren, o en niños que no tienen voluntad o la capacidad de decidir. También aquí se supone un bautismo de deseo. O las personas que han vivido según su conciencia y nunca han conocido a Cristo. Esto hablamos de si esta persona hubiese conocido a Cristo, se hubiese bautizado. Por cómo vivió, porque vivió conforme a su conciencia. Bueno, a su conciencia no, a una recta conciencia. Está el bautismo de sangre, que es una persona que muere dando su vida, ¿no? Ofreciendo su vida por Dios o por otro, ¿no? Por una causa noble y justa. Y el bautismo sacramental, propiamente dicho, ¿sí? Bueno, y con esto acabamos formalmente nuestras catequesis bautismales, que todo esto, recuerdo, tenía el sentido de ayudarnos a profundizar sobre esta realidad que después de esta preparación cuaresmal y después de la vivencia de toda la Semana Santa, vamos a renovar nuestras promesas bautismales en la vigilia pascual. Entonces, la idea es llegar a ese momento con un corazón renovado, con un corazón purificado, para renovar más profundamente y volver a decir que sí, así como nuestros padres o padrinos dijeron, creerá, no, dijeron otra cosa, pero bueno, que nosotros hoy podamos renovar nuestra fe con mucha más profundidad. Bueno, abro preguntas, comentarios, lo que quieran.